Gracias te damos por tu obra en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy una vez más me he tomado el atrevimiento de acudir a un texto distinto al que nos viene acompañando en nuestra serie expositiva del libro de Hechos. Aunque estamos estudiando verso a verso el libro de Hechos, hoy quiero pedirles que me acompañen por favor a Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas 2, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el versículo 18. Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por esta preciosa porción de la Escritura que nos recuerda la noticia de gran gozo, esas buenas nuevas de gran gozo. Que nunca, Señor, nos habituemos a ver la encarnación de Cristo como algo normal, como algo común, sino como algo glorioso, como algo precioso que todo hombre debe alabar y exaltar. Alabado seas esta noche, todas las noches y por todos los siglos. Amén y amén. El título de esta enseñanza es Las nuevas de gran gozo. ¿Y cómo no hablar de la preciosa encarnación de nuestro Señor Jesucristo si estamos a un día de que todas las personas en algunos contextos religiosos culminen sus novenas y hablen del nacimiento de uno llamado Cristo en un pesebre? Pero nos es necesario hablar de Cristo no en los términos del mundo, sino en los términos de la palabra. ¿Y qué mejor forma de hablar de este precioso Señor y Salvador? Mediante las propias palabras que la Escritura refiere. Lo primero que nos muestra esta sección es un suceso particular que deja en notable evidencia el soberano gobierno que tiene Dios sobre todos los hechos y sobre todas las circunstancias. Había una profecía que anunciaba
que el Mesías prometido, aquel que Dios escogió para salvar a su pueblo, nacería en un lugar llamado Belén. Pero también tenemos profecías en el Antiguo Testamento que anunciaban que nacería de una virgen. Y Lucas inicia relatando cómo este suceso particular cumple todas las profecías que apuntaban a este suceso. ¿Y cómo se empiezan a dar las circunstancias? Pues Lucas nos narra que Augusto César da un edicto, da una orden que todo el mundo debe ser censado. Y recordemos que en el contexto judío, estos censos debían hacerse según cada tribu. Las personas debían respetar su árbol genealógico y ser censado en la tribu de la cual hacían parte. Entonces, todos empezaron a movilizarse para poder ser censados tal y como esta orden se había establecido. Y José se encontraba ¿en dónde? En Galilea, de la ciudad de Nazaret. ¿Pero qué hizo? Subió. ¿A dónde? A la ciudad de David. Un suceso tal vez social, político, que pareciera ser un suceso más dentro de la historia de la humanidad, no fue algo accidental. Dios movió todas las cosas y aún el corazón de Augusto César para establecer este suceso de manera que José y María se encontraran en el momento indicado, en el lugar indicado para cumplir lo que Dios había determinado desde antes que sucediera. Si este censo para verificar el árbol genealógico, la línea de ascendencia, no se hubiera dado en este momento histórico, Jesús no hubiera nacido en Belén. Pero como todo lo que Dios dice se cumple, y como todos los sucesos han sido determinados por Dios, por eso suceden. Así que el niño que nacería en el pesebre, el Mesías prometido, que luego sería un adulto y el salvador de un pueblo, gracias a esta situación, se encontraba en el lugar indicado, a la hora indicada. ¿Y por qué? Porque la familia de José tenía una ascendencia particular. ¿Cuál? Linaje de David. Y la profecía dada a David es que de su descendencia habría alguien que ocuparía un trono, su trono, para siempre. Este sería el Mesías prometido, aquel que verdaderamente restauraría todas las cosas y traía libertad y salvación al pueblo. Entonces José sube con María, estando encinta. Y mientras estaban participando de este momento social particular que nos cuenta Lucas, como buen médico, llegó el momento del alumbramiento. Llegó el momento del nacimiento de este bebé que hizo palpitar con fuerza a Juan el Bautista en el vientre de su madre. Este que había sido anunciado por Juan en el capítulo 1 como el Verbo, la luz que vino al mundo, esa luz que partió las tinieblas para traer salvación a los pecadores. ¿Y dónde nació? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón entendamos como la posada, hay varias posturas, pero básicamente lo que nos anuncia es una segunda planta donde los viajeros se quedaban y generalmente los pesebres o los establos estaban en la parte inferior, donde se quedaban los animales de los viajeros o los esclavos y sirvientes de los viajeros. Un lugar no muy agradable. Otros narran que era una cueva cercana a la posada donde se quedaban los viajeros y donde se guardaban los animales. Independientemente si era una cueva o era un establo, era un pesebre. Un lugar lleno del hedor del estiércol de los animales, de aquellos que podían quedarse en el mesón. ¿Y por qué no había espacio en estas posadas? Porque todos los viajeros estaban concentrados en poder participar de este censo. No es que los hospedadores hubieran tenido una mala intención para con María, José o con Jesús. Sencillamente la ciudad estaba a reventar y no les quedó otro lugar que ubicarse en aquel pesebre.
Pero narra entonces Lucas en medio de este suceso que habían pastores en la región, pastores de ovejas, ¿sí? Literalmente, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto nos ubica en un momento particular, era de noche, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Hay algo importante a tener en cuenta con respecto a los pastores. Los pastores que cuidaban ovejas en aquel tiempo, en Israel, no era un grupo social muy valorado. De hecho, era un grupo muy despreciado. Era un grupo en el cual no se tenía ningún voto de confianza, pues tenían una molesta costumbre: quedarse con lo que no era de ellos. Estos pastores tenían tan mal prestigio en el pueblo de Israel que cuando se solicitaba la participación de 2 testigos para solucionar un problema y dar testimonio, la ley de ellos establecía que no podía ser un pastor porque eran mentirosos y su testimonio no era confiable. Estos hombres están en medio de sus actividades cotidianas, una noche más dentro de la responsabilidad y del cuidado de sus ovejas, cuando de repente se aparece el ángel del Señor. Ubíquese conmigo en una noche muy seguramente cotidiana para ellos, donde no habían luces como las que tal vez nosotros estamos acostumbrados a percibir en medio de la ciudad. Muy seguramente unas cuantas caperuzas o pequeñas luces que alumbraban su noche, algunas antorchas encendidas, pero la oscuridad total de la noche, unas cuantas estrellas o aún la luna misma. Y en medio de esa situación particular, paz. Se aparece un ángel del Señor. La gloria del Señor rodeó aquel lugar. La luz alumbró en medio de las tinieblas y tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque bien, era claro para los judíos cuán temible y terrible era encontrarse con un ángel del Señor. Y más si era el ángel del Señor. Y sintieron miedo, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Estas nuevas de gran gozo, querida iglesia, son las nuevas que deberíamos estar recordando esta noche, las próximas noches y con suma frecuencia en nuestra vida. Estas nuevas de gran gozo que fueron dadas a un público, a un grupo de hombres pecadores, y no es accidental que la primera población a la cual el Señor determinó comunicarles el nacimiento del Mesías haya sido a unos viles pecadores despreciados por su propio pueblo. ¿Por qué? Porque en estos pastores tendríamos presente clase de personas que el Señor vino a salvar. La clase de personas a las cuales vino a darles la buena noticia de salvación. No a lo mejor de nuestra situación, no a los grandes gobernantes, no a los grandes eruditos, no a los versados en palabra y buena oratoria. A lo vil y lo menospreciado vino a salvar. ¿Vino a salvar cómo? Mediante la buena nueva de gran gozo. Esta buena nueva sería dada a todo el pueblo. ¿Y cuál era esta buena nueva? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este día glorioso es el día en el que las personas deberían estar meditando en esta época donde supuestamente se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús. Entendemos la belleza del nacimiento de Jesús. Un día, toda esta humanidad estaba bajo las tinieblas del pecado a partir del momento en que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. La luz
de la que gozaba Adán y Eva, fue cambiada por una densa oscuridad por causa del pecado. Imagine conmigo por un momento esto. Piense en Adán y Eva gozando de la presencia gloriosa de Dios, de la luz perfecta del resplandor de su gloria. Pero un día se rebelan contra Dios y desobedecen su mandamiento. En ese mismo momento, esa luz que brillaba, a la cual sus ojos podían acceder y permanecer con vida, fue transformada en una densa oscuridad. No una oscuridad física, una oscuridad espiritual, las tinieblas que trae el pecado al hombre. Y a partir de ese momento, todos los seres humanos nacemos en densas tinieblas, en densa oscuridad. Pero este día hubo una noticia. Este día la luz admirable, aquel que Juan dice que es el verbo, aquel que da vida, la luz vino. Imagínese por un instante cómo estas tinieblas se rompen, son traspasadas nuevamente por el destello de la luz admirable de la segunda persona de la Trinidad, encarnándose en un ser humano para salvarnos. Las tinieblas empezaron a ser traspasadas y partidas por la luz de Cristo. Este Salvador prometido que tenía que nacer en la ciudad de David, pues así estaba escrito, este que es el Cristo y el Señor, el ungido, el escogido para salvar, el Señor de todo, el Kyrios. ¿Y cuál sería la señal que estos pastores tendrían? Encontrarías a este niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Usted nota lo difícil de conseguir esto? Piensen por un momento si hoy nos dijeran, bueno, quiero invitarte mañana a una reunión muy especial, va a venir un importante rey de África, dueño de casi todo el territorio africano, y vas a conocerlo en un pesebre, en un establo, en medio del estiércol de animales, un lugar frecuentado por esclavos, un lugar no digno de un rey. ¿Se imagina lo que esto pudo ocasionar en la mente de estos pastores? El ángel está hablando del Señor, el Cristo, el Hijo de David anhelado y esperado, el Salvador de un pueblo en una humilde condición. Luego de anunciar esto, dice el versículo 13, que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían. En ese mismo momento, cuando las tinieblas estaban siendo traspasadas por la gloria de Dios mismo, gracias al nacimiento de este bebé, porque la luz vino al mundo. Una hueste celestial, una corte imposible de contar de ángeles, alababan a Dios y decían, ¿se imagina usted este momento? Cuán glorioso debería ser para nosotros el nacimiento de Cristo, pues los ángeles mismos en ese momento alababan a Dios por lo que estaba sucediendo. Observe esto, Jesús se hizo hombre para salvar a los ángeles, para salvar a los hombres. Pero fue tal la maravilla que esto produjo en los ángeles que alababan a Dios. No era una corte de estrellas, era una corte de ángeles manifestándose en el firmamento, alabando a Dios. ¿Qué escena experimentaron estos pastores? ¿Y qué decían?
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En ese momento los ángeles empezaron a alabar a Dios por causa de la noticia de gran gozo. ¿Cuál es la noticia que más gozo debe traer a los hombres? Que Dios, siendo Dios, se hizo hombre para salvar a pecadores. La luz vino a este mundo. Las tinieblas fueron partidas por la luz admirable para salvación de todos aquellos que creyeran y crean en esta luz admirable. Pues la encarnación de Cristo tiene una razón principal. ¿La gloria de los hombres? No, mis hermanos, la gloria de Dios, porque la encarnación de Cristo es para gloria de Dios, así como todas las cosas deben ser para la gloria y para la honra de Dios. Lo más hermoso de la encarnación de Cristo no solo es la salvación de los hombres, sino que Dios es glorificado en el mismo momento en que Cristo fue hecho carne. ¿Y qué beneficio trajo esto? Los ángeles lo cantan. Esto es para la gloria de Dios que está en los cielos, pero paz en la tierra. Porque esta noticia debe llenarnos de gran gozo. Paz en la tierra. Paz en la tierra. Porque antes de que Cristo viniera, ningún hombre podía gozar de una paz plena y perfecta, porque todos los hombres, al estar en tinieblas por causa del pecado, estaban en enemistad con Dios. Y lo que sucede cuando Dios hecho carne se manifiesta en este mundo es que viene la única posibilidad que el hombre tiene para poder estar en paz con Dios y ya no ser más sus enemigos. Nos alegramos por esa noche en la que Cristo nació en un pesebre, porque este precioso Salvador vino a traer la paz que el hombre necesitaba con Dios, una paz que fue perdida desde el Edén por la rebeldía de Adán y Eva. Claro que el nacimiento de Cristo es glorioso, claro que su encarnación es gloriosa, porque es ahí donde nace para el hombre la posibilidad de volver a estar en paz con Dios. Porque todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, este que siendo Dios se hizo hombre, que nació en Belén, trae gran gozo a los hombres porque nos reconciliaría con Dios Padre. Porque sin Cristo todos somos enemigos de Dios. Pero Él también es la paz. No solo seríamos reconciliados con Él, no solo ya no seríamos enemigos en este precioso Dios hecho hombre, nacido en un pesebre, sino que podríamos gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz de la que gozó Adán y Eva. Esa paz que sobrepasa la capacidad del hombre. Este que nació en una noche en un pesebre, traía al mundo el mayor regalo para la humanidad: poder ser reconciliados nuevamente con Dios. ¿Y cómo no celebrar el nacimiento de Jesús? Pues si Cristo no se hubiera hecho hombre, no tendríamos cómo ser reconciliados con Dios Padre. Seríamos aún sus enemigos. ¿Y a quiénes? Me encanta como lo dice esta versión. Gloria a Dios sea el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Dice otra versión, para todos los que gozan de su favor. Cristo, Jesús, es la paz
que Dios trajo al hombre la única posibilidad de reconciliación con Dios, la única posibilidad de recuperar, de restaurar lo que Adán y Eva arruinaron cuando se rebelaron contra Dios. ¿Qué más nos muestra este pasaje? Sucedió. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. ¿Falta de fe? ¿Será que una corte de ángeles cantando alabado, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres no era suficiente para creer en estas palabras? Qué duro es el corazón del hombre. ¿No sería usted un evento suficiente para caer de rodillas ante tal noticia? Pero estos hombres debían corroborar con sus ojos la veracidad de estas palabras. Y bien hace Lucas en registrarlo. Hermanos, esta historia nos muestra un aspecto bien importante de la fidelidad de la Escritura. Pues piensen en Lucas al estar escribiendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Señor, ¿no será mejor poner, en vez de pastores, poner tal vez, no sé, otra profesión que llame la atención de aquellos que leerán esto? ¿Será que sí creerán que unos pastores pudieron haber dicho lo que están diciendo? ¿Será que sí nos van a creer? ¿Y saben por qué es esto valioso? Porque nos muestra que la Escritura no está acomodada para ajustarse a los razonamientos de los hombres. La Escritura describe las cosas tal como son para mostrar la gloria de Dios. Y sí, fue una población poco querida en medio de Israel la que presenció la noticia de gran gozo anunciada por los ángeles, el primer cántico de Navidad, el primer himno de Navidad. ¡Qué gran noticia fue esta! Entonces fueron rápidamente y hallaron a María y a José. ¿Qué nos narra este hecho? Que fue cierto, que no es un hecho especulativo, no fue una visión, no es un sueño. Esto fue real. Los ángeles estaban alabando a Dios por un suceso que sucedió en un momento específico de la historia. No sabemos exactamente el día. Y como dicen algunos, muy difícilmente pudo haber sido en diciembre porque los pastores estaban con sus ovejas. Y si hubiera sido invierno, difícilmente estarían con sus ovejas. Pero este no es el tema de esta noche. Entonces se maravillaron porque todo lo que habían escuchado acerca del niño era cierto. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué causó esto en la audiencia de los pastores? Que se maravillaran. ¿Por qué? Porque los ángeles se aparecieron. Porque el brillo de la luna y de las estrellas fue opacado con el resplandor de los ángeles que mostraban la gloria de Dios. Se maravillaron porque una noche corriente fue convertida en una noche atípica donde los ángeles de Dios se manifestaron. Lo novedoso de este suceso es que un ángel habló con un hombre. Lo novedoso de este suceso es un acto sobrenatural cambiando la cotidianidad de unos pastores. No, se maravillaron porque la promesa dada a David se había cumplido. Porque el día esperado llegó. El Mesías había venido a este mundo no para destruirlo, sino para salvarlo. La luz vino a este mundo para disipar las tinieblas y para que pecadores como nosotros podamos ser reconciliados con Dios Padre y tener paz.
Si los ángeles se maravillaron, cada vez que recordamos esto, nosotros deberíamos maravillarnos. Qué bueno sería época de diciembre, cuando caminemos cerca a un pesebre, veamos un pesebre y pensemos en la experiencia de estos pastores, pero pensemos en lo que implicó que Dios naciera en un pesebre. Se hizo hombre de carne y hueso para traernos paz. Paz, una paz que ningún hombre podía comprar, ni adquirir, ni poseer. Una paz que se obtiene en la persona de Jesús, pues Jesús es el Cristo, el Salvador, el Señor, el ungido. Esta es la noticia de gran gozo, que nosotros, siendo pecadores, podemos ser reconciliados con Dios en Cristo Jesús. ¿Y esto a qué debe animar a la iglesia? A que nos maravillemos por este suceso, pues esto ha mostrado un gran amor de Dios para con nosotros. Esto nos muestra que hemos recibido una gracia que no merecíamos. Tú y yo, lo único que merecemos es seguir siendo enemigos de Dios. Pero tal fue el amor de Dios, que envió a su Hijo para reconciliarnos con Él en lugar de destruirnos. Naciendo en un pesebre, tomando carne y hueso, para que ya no seamos llamados más los enemigos de Dios, sino ahora seamos llamados sus hijos. Y esto debe maravillarnos siempre, siempre, siempre. No por lo que hicieron los ángeles, sino por lo que hizo Cristo. Es la única fuente de verdadera paz. Cristo es la luz verdadera que vino al mundo. Iglesia, en esta Navidad, en esta época del año, o siempre que meditemos en el nacimiento de Cristo, debemos alegrarnos y decir, qué glorioso fue ese día. Sí, no sé la fecha, no sé en qué momento exacto de la historia sucedió, pero ese día nació nuestra única posibilidad de estar en paz con Dios. Ese sí es el regalo que celebramos, que ya no soy más enemigo de Dios por aquel que un día nació en un pesebre. Y ya no soy más enemigo por gozar de una gracia que no merecemos, porque Dios nos amó. Pero hoy aprovecho también esta enseñanza para dejarle claro algo a quienes nos escuchan. Si tú aún no estás maravillado por aquel que nació en un pesebre, si tú aún no has puesto tu fe en Jesús como el Señor, como el Cristo y como el Salvador, tú eres enemigo de Dios. Estás separado de Dios. Estás en tinieblas y serás contado entre aquellos que un día se les dirá, la luz vino al mundo. Pero muchos escogieron amar las tinieblas en lugar de amar la luz. Tú hoy tienes la posibilidad de mirar a este que nació en un pesebre, a Jesucristo, y decirle, oh mi Señor, tú eres el Cristo, tú eres la luz y necesito tu luz que trae vida a un pecador como yo. No quiero ser contado entre aquellos. Un día se les dirá, la luz vino y tú la despreciaste y amaste las tinieblas. Por favor, ve hoy a la intimidad de tu cuarto y di, oh Jesús, ahora entiendo la importancia de tu nacimiento, porque gracias a que viniste a este mundo, la luz disipa las tinieblas de mi pecado.
Gracias a que tú te hiciste hombre, hoy puedo tener paz con Dios Padre. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento habitará tu corazón. Entenderás el gozo de aquellos pastores cuando vieron a aquel niño en un pesebre. Entenderás por qué los ángeles se maravillaron para dar gloria a Dios en las alturas y para cantar que habría paz para los hombres. Porque podrás gozar de esa paz que nada en este mundo puede dar. Sí, nos alegramos en el nacimiento de Jesús. La alegría de este tiempo no es que comeremos, cenaremos, daremos regalos y estaremos con las personas. La alegría de este tiempo es que un día la luz vino a este mundo para reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. La buena noticia de gran gozo es que aquel que fue prometido a David ya vino. Y si un judío me escuchara en este momento, entiende que el Mesías ya vino y es Cristo Jesús. El prometido a David ya vino y es Cristo Jesús. Y debes creer en Él para ser salvo. No te salvarás ser descendiente de Abraham, pues los verdaderos descendientes de Abraham son los hijos de la fe. Los que ponen su fe en la simiente prometida a Abraham, en la simiente prometida a Isaac, en la simiente prometida a Jacob, en el rey prometido a David. Y este es Jesucristo y ya vino y vendrá por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué noticia de gran gozo es esta? Que por Cristo somos reconciliados con el Padre. Señor, muchas gracias por esta noche y gracias por esta porción de las Escrituras. Gracias por ese día en que tú, Jesús, estando en tu trono de gloria, en total comodidad y esplendor, te despojaste de tu gloria para nacer en un pesebre, tomando carne y hueso, sin dejar de ser Dios, totalmente Dios y totalmente hombre, para darnos esa paz que el pecado nos había arrebatado y ser reconciliados con el Padre. Hoy nos unimos al canto de los ángeles. Gloria en las alturas y paz a los hombres en la tierra. Gloria, gloria sean dadas a ti por haber provisto este precioso Salvador. Qué gran regalo nos has dado. Alabado seas por los siglos de los siglos, precioso Redentor. Amén y amén. Buenas noches para todos y un feliz resto de año, agradeciendo que un día nació la razón por la que hoy tenemos paz con Dios. Muchas bendiciones.